Bueno, esta es la primera parte de un curso especializado en la creación de escenarios para animaciones. Este curso está pensado para cualquier persona que no tenga previo conocimiento sobre dibujo y se van a cubrir muchos temas, sobre todo el uso de Photoshop. Este curso es completamente digital, pero varias de la teoría se puede utilizar sin ningún problema en el papel. Se va a ver teoría de composición, se van a ver proporciones, se van a ver escenas con uno, 2 y 3 puntos de fuga y en qué momento utilizar cada uno. Se van a poner varios ejemplos obviamente, se van a ver escala de grises, errores comunes y cómo evitarlos, se va a ver teoría del color, se va a ver coloreado en Photoshop, se van a ver algunas técnicas de photobashing y técnicas de matte painting para los escenarios realistas, pero este curso está más que nada pensado en escenarios tipo caricatura, para hacer animaciones, para hacer películas animadas. Se van a ver diferentes estilos obviamente y se van a ver al final animación de elementos adentro de la escena como cortinas moviéndose, humo, no sé, fuego, etcétera. Pero básicamente esta es la esencia de todo el curso. Es un curso muy largo, se va a dividir en varias partes y ahorita vamos a empezar por lo básico, que es conociendo la herramienta con la que vamos a trabajar, y esta sería Photoshop. Yo no estoy utilizando la versión más actualizada de Photoshop, y estoy utilizando Photoshop CS6, que fue la última versión de Photoshop que permitía utilizar una licencia vitalicia. Ya, sinceramente esto ya es cuestión de gustos personales, pero a mí no me gusta estar pagando una membresía mensual para estar utilizando el producto. Para los que no saben absolutamente nada de Photoshop, obviamente también les voy a explicar cómo se utilizar a grandes rasgos la herramienta. Y vamos a empezar. Primero que nada, cuando ustedes abran Photoshop por primera vez, yo hice unas pequeñas adecuaciones, no son muchas. Casi la mayor parte de Photoshop está tal cual como venía instalado por default, pero le cambié algunas cosas. Las primeras cosas que les recomiendo que ustedes cambien serían las siguientes. Aquí se van a ir a edición, se van a ir a métodos abreviados del teclado, y en el menú de edición van a ver que aquí en esta zona de aquí estaba por default control Z. Esto quiere decir que cada vez que ustedes hacían un dibujo o una raya en Photoshop, por ejemplo así, si ustedes presionan control Z se va a deshacer lo último que hiciste, pero si vuelven a presionar control Z se vuelve a hacer. Entonces es un ciclo sin fin de estar haciendo y deshaciendo lo mismo, y yo pues no me gusta esa manera de trabajar. Entonces aquí le edité, fui a edición, métodos abreviados al teclado, y quité este control Z y lo moví para acá. Aquí había otro shortcut, pero no me acuerdo cuál era, sinceramente no lo utilizo. Aquí puse control Z y así es como yo trabajo. Otra cosa que también cambio, creo que esto no se encuentra por aquí, sí, aquí también. Esto no sé por qué lo tengo que cambiar a cada rato. Es aquí en el mismo menú de aplicación, si se van a edición, hasta abajo está voltear horizontal. Este voltear horizontal lo cambio a control F. Aquí dice que ya está en uso para rotación de imagen. Sinceramente este tampoco lo utilizo. Y aquí le voy a dejar con control F. Le voy a dar OK. Y este control F es muy importante, porque cada que ustedes lleven muchas horas pegadas en el dibujo, se van a empezar a ciclar y se van a empezar a acostumbrar a lo que tienen enfrente, y va a ser mucho más difícil detectar errores. Entonces con el control F no se cambió. Con el control F ustedes van a poder voltear el lienzo horizontalmente. A lo mejor estaba en otro lugar, ahorita lo vamos a buscar. Entonces abrevias el teclado, está en capa, selección, ventana, imagen. Era aquí. En el menú en el que ya había estado, se van a edición, métodos abreviados del teclado, imagen. Aquí se van a topar con este que es voltear el lienzo horizontal.
ya lo tenía activado, la otra no era la correcta. Aquí le voy a poner control F y le voy a dar OK. Y básicamente es eso, cambia el lienzo horizontalmente y ya puedes ver con ojos frescos lo que habías estado dibujando durante muchas horas, y te sirve para detectar errores más fácilmente. Otra cosa que me gusta cambiar es la cantidad de control Z que puedes hacer hasta atrás. Aquí se van a tener que ir a edición, preferencias y rendimiento. Aquí en rendimiento ustedes se van a ir aquí y se van a topar con esta zona de aquí que son los estados de historia. Estos prácticamente son los control Z que puedes hacer. Yo tengo 150 hasta ahorita y no le moví a los niveles de caché. No me gusta estar jugando con esto, y la cantidad de memoria RAM que puedo utilizar. Se me hace una cantidad correcta y no necesito más. Me funciona correctamente la computadora. Otra cosa que les recomiendo bastante es que siempre estén verificando que este botón esté activado. No estoy seguro si una computadora que no tiene tarjeta gráfica dedicada le aparezca esta opción, pero ya casi todas las computadoras se les puede activar. Photoshop no es tan demandante en este aspecto y esta siempre tiene que estar activada para los ¿cómo se llama? Funciones avanzadas como la rotación. Si ustedes presionan la letra R, van a poder rotar el lienzo, y eso solamente funciona si tienen esa casilla activada. Ok, esa sería otra de los cambios mínimos que habría que hacer a la interfaz. Les repito, no es obligatorio, pero a mí yo ya me acostumbré a trabajar así. Se me hace más eficiente, más práctico y mucho más rápido. Otra cosa que también he cambiado es, aquí se van a métodos abreviados del teclado. En edición, no, aquí se van al menú de aplicación y en herramientas. Adentro de herramientas se van casi hasta el final, y aquí tiene que estar esta opción que dice disminuir tamaño del pincel o aumentar tamaño del pincel. Aquí yo había otro shortcuts, pero yo ya lo cambié a la A y a la S. Significa que cada que yo esté dibujando algo, si yo quiero hacer más grande la brocha, no tengo necesidad de estar picando el botón y cambiando el tamaño y estar viendo si es el tamaño correcto. Este no era, este sí era. Entonces a mí se me hace más práctico presionar la letra A para hacerlo más pequeño y la letra S para hacerlo más grande. Y desde siempre he trabajado así, ya me acostumbré, y no es obligatorio, les repito, que ustedes utilicen estos shortcuts, pero a mí me ha funcionado de maravilla. Ok, de momento estos son todos los cambios que voy a tener para Photoshop. Con esto ya podemos empezar lo básico. Y pues esta sería la interfaz. Yo por default ya tengo esta de color aquí. Se encuentra aquí en el menú de ventana, color, se activa con la F6, y por default los colores vienen en el RGB. Manejar los colores en RGB es bastante complicado porque no sabes cuál color te va a tocar. Yo lo cambié a HSB, perdón. Aquí está todos los tonos disponibles de rojo a rojo, y toda la escala de colores, la saturación del color y la iluminación del color, qué tan brilloso o qué tan oscuro va a estar. Y aquí estaría la zona de las capas. Por default esta va a estar el fondo con lo primero con lo que vas a trabajar. Yo les recomiendo que no toquen, nunca trabajen en el fondo. Este fondo, por cierto, tiene propiedades especiales. Si tú le desactivas el candado, este fondo va a perder sus propiedades, y les recomiendo que de preferencia no le quiten estas propiedades porque son funcionan bastante bien. Ahorita no lo vamos a ver, lo vamos a ver más adelante, pero sí tiene unas propiedades específicas de este fondo que se desactivan cuando quitas el candadito. Les recomiendo que siempre que vayan a empezar a trabajar, primero hagan una nueva capa con este botoncito que se encuentra aquí, y yo ya cambié el color. Cuando ustedes cambian la paleta de colores y quieran regresar a los colores que venían por default, sería la letra D. Cuando presionan la letra D se regresa al blanco y al negro, y así ustedes pueden cambiar de colores. Aquí sería el color primario, y cuando presionan la letra X cambian del color primario al color secundario, y ahí pueden elegir otro color, por ejemplo morado. Entonces aquí sería un
otro color, y con la X están cambiando constantemente de colores. Pero ahorita no vamos a trabajar con diferentes colores, ahorita vamos a trabajar con el blanco y negro. Y recuerden, con la letra D ustedes regresan al color original. Ok, lo primero también que se tienen que aprender es cómo navegar adentro de Photoshop. Aquí yo presiono la letra Z, y mientras esté la lupa encendida, ustedes pueden arrastrar hacia adelante o hacia atrás la pluma adentro de Photoshop, y se va a hacer un zoom dinámico. Y este zoom dinámico también funciona solamente si tienen activada esta opción de la tarjeta del procesador gráfico. Entonces, si se llegara a desactivar, es porque no está funcionando correctamente el driver de tu tarjeta de video, o porque no tienes una tarjeta de video dedicada, o a lo mejor Photoshop no puede activar esa opción por alguna otra razón. A mí se me hace muy conveniente estar utilizando esta versión del zoom. Si no te acostumbras o no quieres utilizar esto, también puedes presionar la letra Z y simplemente dar un clic en el área de trabajo, y presionas Alt para invertir el zoom hacia atrás, hacia adelante y hacia atrás. Entonces, si ustedes se dan cuenta, yo por default siempre voy a estar utilizando la brocha. La brocha se selecciona con la letra B. Entonces siempre constantemente yo voy a estar cambiando la letra B, porque es con lo que trabajo el 90% del tiempo adentro de Photoshop. Entonces, si ustedes presionan la letra Z pero no sueltan el botón, ahí van a tener el zoom dinámico. Entonces aquí ustedes pueden darle zoom dinámico y sueltan la letra Z, el zoom va a estar activado, pero cuando ustedes suelten el zoom, se supone que se tiene que regresar a la brocha en automático y no tienes que andar cambiando de brocha. Z, hago el zoom, suelto la pluma y no se regresó. Sí, así se supone que funciona. Presionas la letra Z, haces zoom, sueltas la pluma, y cuando sueltas el botón Z se va a regresar automáticamente a la brocha, y entonces ya no tienes que andar cambiando a cada rato de herramienta. Entonces yo ya medio me acostumbré a estar trabajando así. A ustedes a lo mejor batallan un poco para estar así, aprendiéndose los cambios, aprendiéndose la interfaz, pero después de unas cuantas horas de estar jugando con Photoshop, ya se van a acostumbrar a la manera de trabajar. Entonces es mucho más rápido y sencillo. Bueno, una vez que ya tienes demasiado zoom adentro de Photoshop, ustedes van a poder navegar adentro del lienzo presionando la barra espaciadora. Aquí va a salir la manita, y arrastrando la manita ustedes ya van a poderse trasladar adentro del área de trabajo. Si ustedes hacen demasiado zoom, van a ver que va a aparecer esta cuadrícula de color blanco. A mí me molesta bastante, de hecho, esta cuadrícula no me gusta. Eso se encuentra aquí en el menú de vista y en el botón de extras, o si ustedes presionan control H, como aquí viene en el shortcut, va a desactivarse. Entonces cada que hagan el zoom ya no va a aparecer esa cuadrícula molesta. Ok, esta es la capa con la que voy a estar trabajando. Aquí yo ya le había agregado una capa. No me gusta trabajar con la capa de fondo. Les repito, esta tiene propiedades especiales que vamos a ver más adelante cuando veamos ya coloreado. No le quiten el candado a menos que sea muy necesario, pero no es necesario que lo desactiven. Si se llegaran a equivocar y empezaran a hacer el dibujo en la capa de fondo, no pasa nada, hay manera de corregir esto. Ustedes tendrían que seleccionar todo el dibujo con esta herramienta, el recuadro que se encuentra aquí, desde la esquina hasta la otra esquina. Van a presionar control X, que sería lo mismo que recortar, control X, y van a presionar control B, control B. Se pega el dibujo. Aquí lo que sucedió es que se creó una nueva capa
Bueno, aquí se pegó el dibujo del fondo y si se fijan ya tiene un fondo blanco, no tiene transparencia. Para quitar ese fondo blanco y nada más y que solamente quede el trazo que querías dibujar, aquí van a tener que seleccionar el menú de selección, gama de colores. Aquí le van a dar clic en la zona donde se encuentra el color blanco, le van a dar clic OK. Yo le subí la tolerancia a 98, ustedes también cuiden la tolerancia. Y ya está seleccionado todo lo que es de color blanco o parecido al color blanco. Aquí le voy a dar suprimir en el teclado y se va a borrar la selección de color blanco. Ahora, para quitar la selección que se encuentra aquí, porque ustedes ya no van a poder dibujar en la zona donde se encuentra el color negro, ustedes para deseleccionar algo tienen que presionar control D. Ahora sí, ya van a poder dibujar adentro del color negro y ya va a estar separado el dibujo del fondo. Ok. Otra cosa que también es muy común que yo utilice es la duplicación de las capas. Ustedes se pueden venir aquí al botón de... le dan clic con el botón de la pluma y va a aparecer el menú este que dice duplicar capa. Estar haciendo tantos clics es muy cansado y andar buscando el menú es todavía más cansado, muy fastidioso. La manera más rápida de duplicar una capa es que ustedes presionan la letra Alt en el teclado y mientras está presionado el botón Alt arrastran hacia arriba o hacia abajo. Aquí se va a hacer una especie de línea más gruesa y ahí sueltan y se va a hacer una copia instantáneamente. Esta copia va a quedar por encima del dibujo original y si ustedes presionan este botón van a bloquear todo lo que hayan dibujado en esta zona. Significa que ustedes ya pueden cambiar, por ejemplo, el color del dibujo y no se va a salir de lo que ya habías dibujado. Acuérdense, con la A y con la S ustedes pueden cambiar el tamaño del lienzo. Si ustedes arrastran la capa hacia abajo, se pone el dibujo en la parte de abajo. Otra de las cosas que yo utilizo bastante es la cubeta, que es parecida a la cubeta de Paint, que sirve para rellenar toda una zona del mismo color. Ustedes me imagino que anda por algún lado de todos estos botones. Realmente yo no lo utilizo, a lo mejor es esta de aquí, una herramienta de desenfocar, nada que ver. En algún lado está, pero yo utilizo los shortcuts. Yo ya me acostumbré a utilizar los shortcuts y les recomiendo que hagan lo mismo. Si ustedes presionan Alt suprimir, se va a llenar toda la zona del mismo color, que es como si utilizaran una cubeta. Si ustedes seleccionan una zona en específico y cambian el color, presionan Alt suprimir y se va a rellenar otro color. Si ustedes cambian, por ejemplo, de color, ustedes presionan Alt suprimir para dibujar con el color primario y Control Backspace para utilizar el color secundario. Entonces son varios shortcuts, le repito: Default, Control, suprimir para el color, para utilizar la cubeta con el color primario, y Alt suprimir. Es Alt suprimir para el color primario y Control Backspace para el color secundario. Cuando tengan una capa que ya no quieran utilizar, la pueden eliminar presionando el botón de la pluma. Aquí se ponen a eliminar capa, o para más rápido pueden mandarlo a la cubeta, al bote de basura que se encuentra aquí en la esquinita, y así es como se eliminan las capas rápidamente. Ok, yo tiendo a utilizar muchas capas. Es muy recomendable que tengan varias capas cuando ustedes ya tengan bien avanzado el dibujo y quieran seguir haciendo más cambios. Pueden dejar una capa para prevenir que se te vaya a borrar algún trabajo, o que llegues a hacer algún error bastante grave. Te puedes regresar a una capa anterior.
Entonces yo tiendo a utilizar muchas copias de copias, y ya que ya tengo algún resultado que ya me gustó, elimino todo el trabajo que se hizo y dejo la más reciente. Sí soy tantito sucio, pero al final me gusta tener ya todo bien acomodado ya cuando guardo el archivo final. Ok, entonces vamos a empezar por lo básico. Ya sabemos cómo dibujar, bueno, no sabemos cómo dibujar, ahorita vamos a checar eso, pero ya sabemos cómo manejarnos aproximadamente adentro de Photoshop, o al menos lo básico. Con Z, barra espaciadora para trasladarse, con la letra B para cambiar a la brocha, con la A para cambiar el tamaño de la brocha, con la letra D para reiniciar los colores, con la I y con la S para cambiar el tamaño, etcétera. Ok, ahora sí vamos a empezar con la teoría, el propósito principal de este curso. Ok, vamos a empezar primero que nada con la teoría de las proporciones. Vamos a hacer un dibujo básico. Por cierto, con este botón ustedes pueden agrandar o encoger o editar básicamente todas las proporciones del dibujo. Si ustedes estaban haciendo un dibujo y resulta que estaba muy chico, lo pueden hacer más grande con este botón o encogerlo con este mismo botón. Con la letra E ustedes seleccionan el borrador también. Ok, entonces yo voy a dibujar aquí un personaje pequeño. Este personaje representa al espectador. Esta es la persona que va a dibujar la escena. Aquí está. Si ustedes presionan un clic en un punto y presionan la tecla Shift, cuando ustedes vuelvan a dar clic en otro punto, se va a dibujar una línea recta. La dureza de la línea va a depender de qué tan fuerte hiciste el primer clic y qué tan fuerte hiciste el segundo clic. Esto es muy conveniente porque es muy tardado y fastidioso estar buscando la herramienta que dibuja las líneas rectas. Entonces yo también utilizo bastante esta opción. A ver si ustedes ven que se agranda y se encoge la brocha, es porque estoy utilizando los shortcuts que ya mencioné. La Z para hacer zoom y la barra espaciadora para moverme. Ok, esta es la persona que está haciendo el dibujo. Esto va a estar viendo en esta dirección. Esto que se encuentra aquí es el suelo, y yo me aprendí esto en inglés, así que se lo voy a enseñar en inglés. Esto se conoce como ground plane. En chiquito, GP. Deben de entender que este plano que representa el suelo es infinito, crece en todas las direcciones, hacia el frente, hacia atrás, en izquierda y derecha, debido a que yo estoy haciendo un dibujo contenido dentro de este lienzo. No puedo dibujar un piso infinito, solamente lo voy a representar con este cuadrado, pero ustedes deben de entender que este piso crece en todas las direcciones. Ahora voy a dibujar una pared. Si ustedes presionan un clic adentro del lienzo y presionan Shift, cuando ustedes empiecen a dibujar, se va a dibujar una línea recta, y no importa si haces la brocha hacia la izquierda o hacia la derecha, la línea va a seguir creciendo en línea recta. Ok, esta pared se le conoce como Picture Plane. Picture Plane. Este plano representa la imagen que esta persona quiere dibujar.
Esta persona no necesariamente tiene que ser una persona, también puede ser una cámara fotográfica o cualquier cosa que vaya a tomar la imagen que se quiere dibujar. ¿Ok? Y ahorita ya vamos a empezar a ver la teoría del horizonte. El horizonte lo he escuchado muchísimas veces, todos los semestres, todos mis alumnos siempre me comentan, no, pues el horizonte es la línea donde termina el cielo y comienza la tierra. Y si nosotros vemos este dibujito, este diagrama, básicamente sería esta línea, porque aquí se acaba el cielo y aquí es donde empieza a crecer la tierra. Entonces esta línea sería, en base a esa definición, el horizonte, y eso está mal. Otra definición que he escuchado bastante es que es una línea que se encuentra muy lejos del espectador, hasta donde alcanza a ver los ojos, o definiciones de ese tipo, pero es una línea que está muy lejos, donde termina el cielo y comienza la tierra. Esa definición hay que quitárnosla de la cabeza de una vez. Esa definición no es correcta o no es del todo correcta. Les voy a dar una definición más aproximada de lo que es el horizonte, y necesito que se lo aprendan, porque de esto va a ser fundamental para poder hacer correctamente todos los demás escenarios que vamos a estar haciendo. El horizonte es, vamos a escribirlo, la altura a la que se encuentran los ojos con respecto al suelo. Ok, esa sería la definición más acertada. No estoy diciendo que sea la correcta, de hecho no creo que vayan a encontrar esta definición en ningún libro, pero esto es algo más aproximado a lo correcto. La altura a la que se encuentran los ojos, y estos ojos se refiere a los ojos del espectador, o el lente de la cámara, o cualquier cosa que vaya a tomar la imagen que se pretende dibujar. Entonces, en base a esta definición, yo ya puedo visualizar en dónde se encuentra el horizonte en este dibujo. Supongamos que este es el personaje o el espectador que pretende hacer el dibujo. Aquí se encuentran sus pies y aquí se encuentra la altura de sus ojos. Significa que esta distancia que se encuentra aquí, esta línea representa el horizonte. Si nosotros extendemos esta línea hacia adelante y la pegamos a la altura de la pared, esta línea de aquí representa el horizonte. Entonces el horizonte no es una línea que conecta el suelo con la tierra. El horizonte es una línea a la que se encuentra siempre a la altura de los ojos del espectador, o de la cámara, o de lo que sea que vaya a tomar la información de la imagen. Significa que esta línea del horizonte no es una línea constante. Esta puede medir lo que sea. Si esta persona mide 50 metros, la altura del horizonte va a encontrarse a esta altura aproximadamente. Si esta persona se encuentra flotando a 300 metros por encima del suelo, la altura del horizonte va a estar a 300 metros por encima del suelo. Entonces esta línea es variable. El horizonte no siempre está en el mismo lugar y cambia dependiendo de la altura a la que se encuentre esta persona. Ok,
¿Qué otra cosa necesitamos saber? Resulta que algún científico ocioso hace muchos años descubrió que el ojo humano solamente puede percibir correctamente los objetos que tiene frente a sí mismo en un ángulo de 60 grados. Y esto es fácilmente demostrable. Este es el cono de visión. Si nosotros dibujáramos 30 grados hacia arriba, 30 grados hacia abajo, 30 grados hacia la izquierda y 30 grados hacia la derecha, nos daría un ángulo de 60 grados y básicamente es un cono. Entonces, si nosotros viéramos este cono reflejado en la pared, sería una silueta más o menos parecida a esto. Todo lo que se encuentre adentro de este cono va a estar dibujado correctamente. Todo lo que se encuentre afuera de este cono de visión se va a empezar a deformar. ¿A dónde quiero llegar con esto? Vamos a hacer un ejemplo básico. Bueno, vamos a utilizar otra capa. Resulta que nosotros tenemos nuestro horizonte. Aquí vamos a tener el punto de fuga. Y con este punto de fuga nosotros vamos a dibujar una caja. Vamos a dibujar las líneas. Y vamos a dibujar una caja. Se supone que es un cubo perfecto. Usemos nuestra imaginación, no estoy utilizando reglas, así que vamos a asumir que es un cubo perfecto. En teoría la distancia que hay de aquí a aquí debería ser exactamente la misma que hay de aquí a acá. Y si nosotros pudiéramos ver la caja rotada, esta distancia también tendría que medir exactamente lo mismo que todos sus lados. Vamos a dibujar otra caja justo al lado de esta. La distancia que hay de aquí a aquí la voy a copiar. Voy a seleccionar esta línea, control C, control V y la voy a mover de posición. El volumen de esta caja va a estar definido por esta línea. Si yo sigo utilizando esta línea como referencia y la sigo dibujando hacia acá, aquí va a estar el volumen de mi siguiente caja. ¿Ok? Entonces vamos a, en base a estas referencias, nosotros podemos llegar a la conclusión y admitir que esta caja es idéntica a la caja de al lado. Tienen exactamente las mismas dimensiones en profundidad, en altura y en largo. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo sigo utilizando esta referencia, pero ahora quiero hacer una caja que se encuentre hasta acá? Vamos a definir el volumen de la caja de una vez. Ahora yo voy a agarrar esta línea de aquí. Control C, control V y la voy a mover hacia afuera. Aplicamos. Ok, en teoría esta cara de este cubo es idéntico
a este cubo y a este cubo también. Pero ¿qué va a pasar con el volumen? Yo estoy volviendo a utilizar la misma referencia de aquí. Si yo dibujo las líneas hacia el punto de fuga, esta caja va a terminar a esta altura. Vamos a dibujarlo y va a terminar aquí. Ok, estamos siguiendo exactamente las mismas guías de volumen de esta caja y de esta, y se la estoy aplicando a esta de acá. Pero esto ya no parece una caja, esto parece más bien un ataúd, un rectángulo bastante largo. Resulta que todo lo que se encuentre dibujado adentro de esta zona se encuentra dentro del cono de visión de un ser humano. Todo lo que se encuentra aquí adentro de este dibujo se va a ver correctamente y no se va a sentir deforme. Mientras más te vayas alejando del punto de fuga, más va a empezar a aparecer este tipo de deformidad, más se va a empezar a ver extraña las dimensiones del dibujo, y esto ya no se tiene que dibujar. ¿Ok? Es por eso que es muy importante que ustedes entiendan cómo funciona el cono de visión y hasta dónde tienes permitido dibujar. Todo lo que se encuentra fuera del cono de visión se va a deformar y va a hacer que tu dibujo se vea incorrecto. ¿Ok? Entonces, regresando aquí a este punto, nosotros ya tenemos definidas varias cosas. Tenemos definido el horizonte, y esto lo tengo en rojo porque es lo más importante, es la altura a la que se encuentran los ojos con respecto al suelo. Ya tenemos definido el ground plane, que es el piso, el picture plane, que es la escena que vas a dibujar, y el cono de visión, que debe de tener un ángulo de 60 grados. Hay más puntos que se tienen que ver más adelante, pero ahorita nos vamos a quedar con lo básico, que sería esto. Ok, entonces si una persona quisiera hacer un dibujo, tendría que utilizar una escena así. Tenemos nuestra hoja, nuestro cuaderno o nuestro lienzo dentro de Photoshop, y vamos a empezar a dibujar escenas con un punto de fuga, que son las escenas más fáciles de dibujar. Entonces vamos a poner aquí escenas con un punto de fuga. ¿Cuáles son las reglas para dibujar un punto de fuga? Primero que nada, el horizonte debe estar en el centro de la escena. Segundo punto, el punto de fuga debe estar adentro de la escena y cerca del centro. Tres, el punto de fuga debe estar en el horizonte. Y último punto, se debe trabajar con los ejes X y Y. Ok, para dibujar una escena con un punto de fuga, primero que nada y más importante, el horizonte debe estar en el centro de la escena. Si te falla este punto
ya no estás trabajando con un punto de fuga, estás trabajando con dos. Si este horizonte tú lo dibujas, tienes que medir que esta distancia que se encuentra de aquí a aquí mida exactamente lo mismo que la distancia que hay de aquí a acá. Si el horizonte está tantito más arriba, como por esta altura, ya no es un punto de fuga. Si el horizonte se encuentra un poquito abajo o muy abajo, ya no es un punto de fuga, ya son dos. Entonces sean muy cuidadosos con eso. Ahorita vamos a explicar el porqué de eso. Pero este punto es el más importante de todos. El horizonte siempre tiene que estar en el centro de la escena. El segundo punto es que el punto de fuga debe estar adentro de la escena y tiene que estar en la línea del horizonte. Tú no puedes poner un horizonte y mágicamente sacarte un punto de fuga de la manga y ponerlo aquí. Así no funciona la perspectiva. Tiene que estar siempre en la línea del horizonte y tiene que estar lo más cerca del centro posible. ¿Por qué sería eso? Porque si tú pones el punto de fuga a esta altura, va a suceder esta situación en la que el punto de fuga, todo lo que se encuentre cerca del punto de fuga va a estar bien dibujado, pero lo que se encuentre bien alejado ya va a estar deforme. Entonces esto obedece más que nada a la regla del cono de visión de 60 grados. Tú necesitas que todos los objetos se encuentren cerca del cono de visión y, por ejemplo, en este dibujo en particular, si tú ya te sales del cono de visión que más o menos anda rondando por aquí, todo lo que tú dibujes en esta zona del dibujo ya va a estar bastante deforme. Entonces por eso es importante que el punto de fuga esté adentro de la escena y lo más cerca del centro posible. No es obligatorio que esté en el mero centro, pero sí sería conveniente para no deformar los objetos. Entonces este vamos a ponerlo por aquí. Me repito, no es necesario que esté en el mero centro. Entonces ya cubrimos 3 de los 4 puntos y se tiene que trabajar con los ejes X y Y. ¿A qué se refiere esto? Significa que tú vas a dibujar líneas rectas hacia arriba o horizontal, perdón, verticales o horizontales. Eje X, que serían estas líneas, y eje Y. Estoy utilizando el botón Shift para dibujar líneas rectas. Básicamente lo que tú necesitas hacer con escenas con un punto de fuga es dibujar cajitas. Si se fijan, las cajas están por encima del horizonte, por debajo del horizonte o atravesando el horizonte. No hay ningún problema, puedes hacerlo en cualquier parte de la escena siempre y cuando respetes estas reglas. Si no estás respetando estas reglas, ya no va a funcionar correctamente las perspectivas y la escena con un punto de fuga. Ya que tienes las cajas dibujadas adentro de la escena, lo que necesitas es conectar los vértices de la caja con el punto de fuga. Y aquí es donde yo siento que se equivoca la mayoría de la gente porque no están utilizando reglas o porque, no sé, sobre todo cuando están haciendo los dibujos a papel y a lápiz, ahí es donde más se equivocan porque no están siguiendo las reglas del juego y no están utilizando regla. Estas líneas que acabo de dibujar todas se tienen que conectar en el punto de fuga, pero el volumen de las cajas no te lo puedes o sea, todas estas líneas siempre tienen que trabajar en el eje X y en el eje Y. Entonces, independientemente si está muy lejos o muy cerquita, el volumen siempre tiene que estar completamente verticales y completamente horizontales. Y yo creo que aquí es donde se equivoca la gente porque la andan dibujando a pulso. Como que andan tanteando el terreno y andan adivinando cuál es la dirección en la que tiene que crecer la caja. Y ahí es donde se equivoca.
¿Por qué cajas? ¿Por qué insisto con el eje X y con el eje Y? Les recomiendo que empiecen con cosas básicas y ya que hayas armado una escena con cajas, sustituye las cajas con lo que se te antoje. Puedes poner edificios, puedes poner carros, puedes poner personas, puedes poner árboles, lo que tú quieras. Ahí si tú intentas ver transparente la caja, ya vas a tener bien definido el volumen que tiene que llevar el objeto que se encuentra en esta zona. Sería algo parecido a esto. Entonces adentro de esta caja tú ya lo puedes sustituir por una persona, por ejemplo. O un perro, o un árbol, o lo que se te antoje. Entonces para mí es mucho más fácil visualizar la escena con cajas, y ya que tienes una escena básica armada con cajas, sustituye las cajas por cualquier otra cosa que se te antoje, pero empieza por cosas sencillas, no te quieras comer el mundo, y si no has dominado o no entiendes bien este tema, no quieras hacer cosas complejas de empezando. No, lo único que vas a conseguir es que te vas a confundir. ¿Ok? Entonces así es como se trabaja la escena con un punto de fuga. Es bastante sencillo, bastante básico, y por alguna razón a la gente le fascina trabajar con estas escenas, sobre todo la gente que va empezando a dibujar, que ya como que empiezan a ver un poquito de orden en las escenas, que empiezan a tener sentido. La gente se casa con un punto de fuga y no salen de ahí. ¿Qué pasa con un punto de fuga? Resulta que hay un video bastante curioso de Steven Spielberg. Ustedes se van a YouTube y hay un video que se llama Spielberg y John Ford. Es un video bastante chiquito, dura apenas 2 minutos. Vamos a verlo. Pongan atención porque es muy importante. Walked into the office and Ford sitting behind his desk with these great boots. I don't know whether they were cowboy boots, but they were boots, and they were on his desk. And he said, "So you want to be a picture maker?" And I said, "Yes, sir. You know, I want to be a movie director." He said, "What do you know about movies?" And I said, "Well, I've been making these little 8mm dramas in Arizona where I live when I go to high school." And he said, "What do you know about art?" And I said, well, I think I was just stuttering, like I didn't know what he was talking about. He said, "You see those paintings around the office? Walk over to the first one." He had these Western paintings. And he said, "Tell me what you see in that first painting." And I said, "Well, there's an Indian on a horse." And he said, "No. Where's the horizon? Can't you find the horizon?" So I pointed to the horizon. He said, "Don't point. Where is it? Look at the whole picture. Where's the horizon?" I said, "Well, it's at the very bottom of the painting." He said, "Fine. Go to the next one." I go to the next painting. He says, "Where's the horizon on that painting?" I looked at it and I said, "Oh, it's at the very, very top of the painting." He said, "Okay, get over here." I walked over to his desk. I'm standing now. He's still sitting. He said, "When you can come to the conclusion that putting the horizon at the bottom of a frame or the top of the frame is a lot better than putting the horizon right in the middle of the frame, then you may someday make a good picture maker. Now get out of here." Entonces, ¿qué está pasando aquí? Resulta que Steven Spielberg, desde que era estudiante, desde que estaba chavito, se le dijo que no debía poner escenas con el horizonte en medio de la escena. Y hay un propósito específico del por qué. Resulta que si ustedes se van a Google, van a buscar algo que se llama Incredibles Study. Si ustedes escriben Incredibles Study adentro de Google, lo primero que les va a aparecer es este blog. Se los recomiendo bastante. Es un blog dedicado a la animación. Si ustedes se quieren dedicar a esto, les recomiendo que se metan aquí. Se llama Fluffy Nubie, no sé cómo se pronuncia, y lo están actualizando constantemente. Si se fijan, aquí la última actualización fue el 4 de febrero. Es muy actual.
y constantemente están poniendo cosas relacionadas con animación. Está muy muy bueno. Pero lo que nos interesa es este estudio de Los Increíbles. Es una especie de tesis que hizo esta persona porque es su película favorita y abordó la película en una manera que nunca había visto antes y te la explicó paso por paso y te explica por qué él considera que es la mejor película de Disney, y para mí es una maravilla. El único problema con esta página es que está completamente en inglés, entonces voy a tratar de abordar los puntos más importantes que se necesitan para este curso. Te empieza a explicar el motivo por el cual decidió hacer este estudio, te empieza a explicar lo básico y el proceso de cómo se hace una película del calibre de Los Increíbles. Te empieza a explicar, ok, necesitas storyboard, necesitas el layout y key animation, necesitas hacer el final layout de todas las cosas que van a estar aquí. Ahí eso también incluye poner el tamaño correcto de los objetos, que no se vean cosas grandes y cosas pequeñas, etcétera. Se empieza a agregar simulación de ropa, bla 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 bla, la iluminación, y esta es la parte que nos interesa, lo que corresponde a este curso. Esto parece un storyboard, pero no lo es. Esto se llama el color script. Aquí está. El color script, digamos que es un mapa de cómo se va a ver la paleta de colores a través de toda la película. Y por si ustedes no sabían, o bueno, no se habían dado cuenta, todas las películas de Disney y específicamente de Pixar están basadas en emociones. El propósito final de estas películas es transmitir emociones, pero no son cualquier emociones, ni se tiene que dejar abiertas las posibilidades. Uno tiene que sentir exactamente una emoción específica cuando ve una escena. Y los de Pixar se apoyan en la música, en el ángulo de la cámara, en la paleta de colores, en muchas herramientas, pero ahorita lo que más nos interesa es la paleta de colores. Eso no lo vamos a ver todavía, pero me interesa que se enfoquen en esta escena en particular. Si ustedes recuerdan, al principio de la película, Bob está fastidiado con su vida, está atrapado en una empresa burocrática, en una oficinita cuadrada, está haciendo cosas que no quiere hacer. Él sueña con la época de antes, cuando era un héroe, cuando hacía hazañas, etc. Y está representado con el color gris. Todos estos colores están pensados para que tú te sientas igual, sientas la apatía que está sintiendo Bob en ese momento. Está pensado para que sientas estrés, fastidio, cansancio, aburrimiento, soledad, etcétera. Si se fijan, en todo este color script, esta es la parte que menos colores tiene y está pensado específicamente para evocar esa ausencia de emociones, lo que es fastidio, apatía, aburrimiento, etcétera. ¿Por qué es importante esta escena? Resulta que si ustedes se van a ver la película Los Increíbles, se van a dar cuenta que casi todas las escenas que se encuentran adentro de esta paleta de colores, todas esas escenas tienen el horizonte en el centro de la escena. Todas son completamente cuadradas, todas son completamente simétricas, las paredes crecen completamente verticales o completamente horizontales. Es una cuadrícula perfecta. Resulta que el punto de fuga en medio de la escena transmite orden, aburrimiento, apatía, incomodidad. Bueno, depende de la persona, ¿verdad? Si es una persona que está obsesionada con el orden, va a encontrar todas estas escenas muy gratificantes. Pero estas escenas que llevan al punto de fuga en el centro son muy ordenadas y representan todos estos tipos de emociones. Entonces, si tú estás haciendo un cómic, si estás haciendo un storyboard y tratas de transmitir este tipo de emociones en el espectador, utiliza el punto de fuga en el centro.
Por eso a Steven Spielberg le dijeron desde chiquito que evitara el punto de fuga, o el horizonte más bien, en el centro de la escena, porque es una escena aburrida y lo que menos quiere hacer uno es aburrir a la gente o transmitir incomodidad o apatía o aburrimiento, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver qué pasa con el horizonte. Una persona que está viendo la escena de lado. Aquí está la persona. Aquí está el suelo. Y en base a la definición de horizonte, que es la altura a la que se encuentran los ojos con respecto al suelo, el horizonte de esta persona sería aquí, a la altura a la que se encuentran sus ojos. Entonces esta es la persona, este es el ground plane, esta línea que se encuentra aquí, y aquí se encuentra el cono de visión, y aquí se encuentra el picture plane, que es la imagen que va a dibujar esta persona. Si ustedes agarran este picture plane que se encuentra aquí, todo esto, y lo ven de frente, van a ver algo parecido a esto de aquí. ¿Qué pasa si la persona ya no está viendo hacia enfrente? ¿Qué pasa si esta persona decide voltear hacia arriba? Ahora mi cono de visión se encuentra en esta posición y este sería el picture plane. Vamos a hacerlo más derechito. El cono de visión. Y este es mi picture plane. Ahora esta persona ya no está viendo completamente hacia enfrente, ahora está viendo hacia arriba. ¿Qué le pasó al horizonte? El horizonte sigue siendo lo mismo, ¿no? La definición no ha cambiado, sigue siendo la altura a la que se encuentran los ojos con respecto al suelo, y la altura de los ojos sigue siendo exactamente la misma. Significa que mi horizonte sigue estando en esta posición. Ahora, ¿qué pasa? Si yo intento ver esta escena, este picture plane de frente, lo que voy a ver es algo parecido a esto. Ok, esta escena es con un punto de fuga y el horizonte se tiene que encontrar exactamente en el centro de la escena. Significa que esta persona está viendo completamente hacia enfrente y tiene el horizonte alineado justo en medio de la escena. Si esta persona voltea a ver hacia arriba, el horizonte obviamente va a empezar a bajar. Significa que yo voy a alcanzar a ver más cielo y voy a empezar a ver menos suelo, obviamente. Y el horizonte ya se movió hacia abajo. Pero ya no estamos trabajando con un punto de fuga. Ahora estamos trabajando con dos. ¿De dónde salió ese segundo punto de fuga? Resulta que encima de esta persona, exactamente 90 grados encima de esta persona, hay un nuevo punto de fuga que está afectando toda la escena. Vamos a hacer una nueva escena. Si nosotros tuviéramos un cubo, y decidiéramos meter a una persona dentro de este cubo, cada una de las caras de este cubo
representa un punto de fuga diferente. Si una persona está viendo solamente en una sola dirección, solamente lo va a afectar este punto de fuga, pero si empieza a ver, no sé, 3/4 hacia otro lado, va a afectar este punto de fuga y ya va a empezar a afectar este otro punto de fuga que va a estar del otro lado. Y si voltea a ver hacia arriba, la cara que se encuentra en la parte de arriba también va a empezar a afectar la escena. Entonces imagínense que se encuentran adentro de un dado y que adentro de que si tú volteas a ver entre una cara y otra cara, cada una de las caras va a empezar a afectar la perspectiva de la escena. Entonces exactamente encima de esta persona, 90 grados hacia arriba, hay un punto de fuga y enfrente de esta persona hay otro segundo punto de fuga. ¿Cómo va a afectar la escena de esta persona? Resulta que si nosotros agarramos este punto de fuga, aquí va a estar mi punto de fuga, y el otro punto de fuga se encuentra a 90 grados encima de esta persona. Está demasiado lejos para que pueda afectar, para poderlo dibujar adentro de la escena, pero ahí está. Entonces aquí tenemos nuestra escena y el otro punto de fuga se encuentra muy arriba, muy arriba, exactamente 90 grados, pero vamos a intentarlo representar con una línea recta, como por acá. Este es mi nuevo punto de fuga y este punto de fuga va a empezar a afectar la escena que se encuentra aquí abajo. Entonces si quisiéramos hacer por ejemplo una calle o un atardecer en medio de una calle, vamos a bajarle la opacidad a esto. Y vamos a hacer una nueva escena. Estas líneas representan la calle y la banqueta. Aquí estoy utilizando mi punto de fuga en base a la referencia. Y vamos a ponerle edificios, pero los edificios ya no van a crecer en línea recta hacia arriba, van a empezar a crecer en base a este punto de fuga que se encuentra aquí arriba. Entonces los edificios ya no van a ser completamente verticales, sino que van a estar sutilmente inclinados hacia adelante, o hacia el fondo más bien. Solamente las líneas verticales van a cambiar. Las líneas horizontales siguen siendo las mismas, se sigue utilizando el eje X para representar el ancho de los objetos. Entonces todas estas líneas siguen siendo completamente horizontales. La única que va a cambiar es la línea vertical, que ya no está completamente vertical, sino que va a estar sutilmente inclinada siguiendo el punto de fuga. Entonces si se fijan, los edificios ya se empiezan a sentir un poquito más imponentes, sería la palabra. Empieza a sentirse un poquito más de vértigo cuando empiezas a ver esos tipos de escenas. Como que si los edificios estuvieran cayendo encima de ti. Mientras más te vas alejando del centro, más empieza a sentir esa inclinación. Acuérdense, todas estas líneas las estoy basando en base al punto de fuga que se encuentra hasta acá arriba.
y así más edificios. Entonces esta ciudad se empieza a sentir más imponente, más alta de lo normal. Y eso es por la inclinación que se está sintiendo hacia adentro, como si se estuvieran cayendo los edificios en esta dirección. Y no es que se estén cayendo, es que están recibiendo ese efecto de inclinación porque se está aplicando correctamente el nuevo punto de fuga que se encuentra a 90 grados encima de la persona. Entonces aquí ya ponemos un personaje. La persona. Y ya todo se siente más gigantesco, más imponente. Si se fijan, como quiera se ve ordenado, pero ya transmite un tipo de sensación diferente. Esto ya no es aburrimiento, esto ya se siente más vértigo, se siente imponente, hace que te sientas pequeño, hace que todo se vea más majestuoso. Con más autoridad. Entonces estamos trabajando ahora con un tipo de emoción completamente diferente. Este es un punto de fuga más 1. Aquí el horizonte ya no está en el centro de la escena porque ya la persona está viendo hacia arriba, o también funciona hacia abajo exactamente igual, nada más que el punto de fuga no va a estar arriba, va a estar en la parte de abajo. Y es muy diferente que si tuvieras a la persona justo en el centro y vieras los edificios todos cuadrados, simétricos, creciendo sin ningún chiste hacia el fondo. Por eso es que Steven Spielberg se le educó que evitara los horizontes en el centro de la escena porque transmiten aburrimiento, transmiten orden, limpieza, estrés, incomodidad. No estoy diciendo que todas las escenas que estén en el centro de la escena estén mal. De hecho, Stanley Kubrick utiliza bastante las escenas con un punto de fuga en el centro. Por ejemplo, vamos a ver The Shining. Una y otra vez Kubrick utiliza el horizonte en el centro de la escena en sus películas más icónicas, también en la película de, por ejemplo, Odisea Espacial. Constantemente utiliza el horizonte en el centro de la escena. Este director utilizaba demasiada simetría, demasiado orden y funcionaba. Lo que sientes con este tipo de escenas es incomodidad. Entonces, si tú estás intentando transmitir incomodidad, orden, aburrimiento, etcétera, todas ese tipo de emociones que están relacionadas entre sí, utiliza el horizonte en el centro de la escena. El problema es que la gente no sabe utilizar el horizonte en el centro de la escena y todas sus escenas, ya sea si están haciendo su cómic, su storyboard, lo que sea, y hay escenas de acción, y hay peleas, y hay patadas, y hay lo que tú quieras, y ahí está el horizonte en medio de la escena y le quita toda esa fuerza a la escena por estar utilizando una perspectiva que no deberías estar utilizando. ¿Ok? Entonces esa es la diferencia entre ver hacia arriba y hacia abajo. Le dan esa sensación de vértigo y se siente con más energía la escena. Hay como que hay más acción, etc. Ahora, antes de movernos a 2 puntos de fuga o 3 puntos de fuga,
hay que entender cuáles son las diferentes maneras en las que puedes utilizar estas reglas del punto de fuga que se encuentran aquí. Vamos a hacer una nueva escena. Y vamos a dibujar una escena básica. Cuando dibujen interiores, procuren que la pared que se encuentra al fondo de la escena se encuentre muy cerca de la cámara. Aquí también es un error bastante común que las paredes del fondo la tienden a dejar muy lejos y no se alcanzan a percibir que eso ya está a demasiados kilómetros lejísimos de la escena, y la escena se ve mal, no funciona correctamente, la perspectiva se ve incorrecta. Entonces aquí tenemos un cuarto vacío y vamos a empezar a llenarlo. Y vamos a poner una puerta. Por cierto, mi horizonte está en medio de la escena. Estoy haciendo una escena con un punto de fuga. Aquí tiene que estar. De hecho, no sé si ni siquiera si estoy siguiendo los... Ahí está. Vamos a poner... Imaginemos, por cierto, que mi horizonte se encuentra a 1 metro. Acuérdense, todas las líneas verticales tienen que ser completamente verticales y todas las líneas horizontales tienen que ser completamente horizontales. Si no, esta perspectiva ya no funciona correctamente. Entonces ahí tenemos una cama y vamos a poner una ventana. Y un escritorio. Con el CPU. Vamos a poner una silla. Y no sé, algunos cuadros y un ventilador en la parte de arriba. Un bote de basura. Y una alfombra redonda en la parte de abajo. Ok, estoy siguiendo exactamente todas las reglas de un punto de fuga. Estoy utilizando el horizonte en medio de la escena. Estoy utilizando el punto de fuga en el centro de la escena. Estoy utilizando el punto de fuga dentro del horizonte. Y estoy trabajando los ejes en el eje X, en el eje Y. Ok, y ahí está una recámara. Si se fijan, salió muy rápido. Es muy sencillo de utilizar estos puntos de fuga. Y así es como quedaría la escena. Hay demasiado orden. Se ve todo aburrido, simétrico, se ve todo, no sé, no está transmitiendo gran cosa, solamente estoy poniendo una recámara básica.
Ok, vamos a hacer exactamente esta misma escena con exactamente los mismos objetos y siguiendo exactamente las mismas reglas de un punto de fuga, pero vamos a cambiar por completo cómo se siente la escena. Ok, el mismo cuarto. Estoy trabajando con los ejes X y Y. Estoy dibujando básicamente cajas. Estoy utilizando Shift mientras dibujo, por cierto, para que todas las líneas salgan completamente verticales y horizontales. Aquí va a estar la puerta. Aquí está el escritorio. Con la pantalla. El CPU. Y la alfombra en medio. Y acá otro mueble que contiene no sé qué cosas. Entonces no sé si se alcanza a apreciar, pero es exactamente la misma recámara. Pero ahora la estamos viendo desde arriba. Esta es la cama, esta es la ventana, este es un armario, un librero, no sé, algo, el escritorio y la puerta. Aquí pueden llenar, no sé, de ropa sucia en el rincón, pegar más pósters de algo, juguetes tirados por el medio, una guitarra, lo que se les ocurra. Es exactamente la misma escena, son exactamente los mismos elementos, exactamente las mismas reglas con las que hice la primera escena, pero ahora la escena es diferente. El problema que tiene muchísima gente es que cuando les dices dibuja con un punto de fuga, se casan automáticamente con esta versión. Creen que esto es lo que tienen que hacer y pueden hacer muchísimas más cosas con un punto de fuga. Y lo más interesante de todo es que esta se ve aburrida, ordenada, monótona, incómoda en algunos casos. Y esta se siente muy diferente. Resulta que si nosotros ponemos, por ejemplo, estas barras aquí, es como si estuviéramos espiando a una persona o nos estuviéramos escondiendo de un monstruo o lo que sea y estamos viendo de arriba para abajo. Esta escena ya no transmite aburrimiento, ya no transmite monotonía, orden, etc. Ahora transmite otra cosa completamente diferente: vértigo, ansiedad, miedo, peligro, etcétera. Son emociones completamente diferentes y se está utilizando exactamente las mismas reglas y el mismo básicamente los mismos principios que la misma escena de acá, pero para transmitir emociones completamente diferentes. Entonces cuando trabajas con un punto de fuga, les repito, no necesariamente significa que tengas que trabajar
con este tipo de escenas y que todo tenga que ser aburrido y monótono. También puedes utilizarlo para hacer cosas más interesantes. Y por último vamos a hacer exactamente la misma escena con las mismas reglas, con el mismo acomodamiento, con todo. Pero vamos a hacer ahora esto. ¿Y ahora qué pasó aquí? Es exactamente la misma escena. Se dibujó exactamente igual. Y lo único que hice es como si yo agarrara mi cara y la empezara a torcer un poquito hacia el lado. Sigue siendo una escena con un punto de fuga. El horizonte sigue estando en el centro de la escena. Literalmente es el mismo dibujo. Y lo único que hice fue cambiar la dirección, o más bien el ángulo con el que estoy observando la escena. Y esta escena transmite otro tipo de emociones completamente diferentes. Transmite incomodidad, vértigo, no sé, enfermedad quizá, curiosidad, no sé. Transmite otras cosas completamente diferente a esta y completamente diferente a esta. Y sigue siendo una escena con un punto de fuga. Entonces las posibilidades son infinitas. Entonces, una de las cosas que les recomiendo antes de que se pongan a hacer absolutamente nada, antes de que peguen el lápiz en el papel o la pluma en la tableta, es que antes de que dibujen, piensen qué es lo que pretenden conseguir, cómo quieren que se sienta el espectador cuando vea su escena. Si estás haciendo una película de acción, pon una toma que evoque acción, que evoque vértigo, que evoque velocidad, energía, etc. Si quieres que la persona que vea tus escenas sienta aburrimiento, se sienta cómoda, se sienta aburrida, se sienta lo que sea, todas esas emociones influyen demasiado en el tipo de ángulo de cámara que vas a utilizar. Entonces hasta ahorita solamente hemos utilizado un solo punto de fuga y hemos conseguido un repertorio bastante grande de posibles emociones que puedes transmitir al espectador. Vamos a ponerle pausa de momento y ahorita continuamos con 2 y 3 puntos de fuga.